Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de victoredo.es. Vamos a ver aquí el transistor BJT y explicar sobre todo el funcionamiento de la recta de carga. Tenemos un transistor BJT, la flecha hacia afuera el emisor, no penetra, NPN. Y pone aquí Fixed Point Bias Circuit, un circuito polarizado con punto fijo. O sea, aquí este transistor está polarizado por un punto fijo. Aquí tenemos la fuente de voltaje, 16 voltios, y dos resistencias. Una de base, la resistencia de base, recordamos, siempre es mayor porque la intensidad que tiene que entrar en la base es pequeña, y la resistencia de colector de 2,5K. Dibujamos entonces aquí pasa la intensidad de base, y aquí vendrá la intensidad del colector. Las dos se suman y sale la intensidad de emisor. La intensidad de emisor es la suma de IC más IB. IC más IB. Como IB normalmente es pequeño, esto es aproximadamente a IC. Concretamente, si beta es 100, significa que la intensidad de base que entra, la intensidad de colector es 100 veces IB, y si entro 100 más 1, me sale intensidad de emisor 101 IB. Según el valor de IB, 100, 101 da casi lo mismo. Bien, entonces para analizar este circuito, sabemos que para poner en marcha un transistor NPN necesitamos intensidad base emisor. Intensidad base emisor, aquí está la base, aquí está el emisor, tiene que haber una corriente que vaya intensidad base emisor. Y el voltaje, para que esto suceda, voltaje base emisor igual a 0,7 voltios. Voltaje en la base, 0,7 voltios mayor que en el emisor. En este caso, aquí tengo 0 voltios, voltaje en el emisor será 0 voltios. Bien, y con este circuito vamos a rehacerlo. Bueno, vamos a copiarlo primero. Esto lo voy a borrar. Copio el circuito. Y lo hacemos 2 veces. Vamos a hacer el circuito por la izquierda y por la derecha. Esto lo borro. Esto de aquí lo voy a borrar también. Por la izquierda la corriente viene por aquí y por la derecha pasará al revés. Borramos todo. NPN beta 100. Por la izquierda aplicamos la ley de Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law, que nos dice que el voltaje total, 16 voltios, será igual a la caída de voltaje aquí, voltaje en la resistencia de base, caída de voltaje aquí, lo ponemos en naranja, voltaje en la resistencia de base, aquí falta el 965K, y voltaje, caída de voltaje aquí, que es voltaje base emisor. VRB más la caída de voltaje base emisor. Voltaje RB. La caída de voltaje será la intensidad por R. 965 por I sub B. Quito las K y nos quedará en miliamperios. Más el VB, que en principio será 0,7 voltios si está conectado. 0,7 voltios. Bien, y aquí podemos despegar 0,7 pasa al otro lado, me queda 16 menos 0,7 dará 15,3 igual a 965 IB. IB por 965. K. Digo, si quito las K me quedan miliamperios. ¿Cuánto? 15,3 IB por 965. Despejo IB será 15,3, voltaje caído, el voltaje que hay aquí entre la resistencia que es 965. Si divido 15,3 entre 965 me da 0,016 miliamperios. Como es en K, 0,016 me queda en miliamperios. Ya tenemos la intensidad de base 0,016
16 miliamperios. Y por la derecha vamos a calcular la intensidad del colector. Aplicando Kirchhoff Voltage Law, vamos a copiar todo esto y vamos a hacerlo más grande. Entonces ahora aquí nos queda 16 voltios, ley de voltajes de Kirchhoff, 16 voltios, voltaje total, igual a la caída de voltaje aquí, voltaje en la resistencia del colector, más la caída de voltaje aquí, que es voltaje colector emisor. 16 voltios será igual a caída de voltaje en RC más la caída de voltaje en el C. En la sesión anterior que he hablado del voltaje, el rascacielos y el ascensor, aquí hay dos paradas. Uno es VRC y otro es VC, y la suma de las dos caídas de voltaje es igual a la caída total. Los 16 pisos, 16 voltios, eran parte aquí y parte aquí. Si bajo mucho aquí, luego me quedarán pocos pisos por bajar. Si bajo poco, aquí será más. O sea, los dos suman 16. Si aquí esto es 12, este puede ser 4. Si este es 8, será 8. Si es 1, será 15. Y si es 15, será 1. VRC. VRC es IC por RC. Y VC no sé cuánto vale. Hay de voltaje aquí, no sé. Si estuviera saturado, esto sí que es 0,2 voltios, pero no sé si está saturado. Saturado es que pasa el máximo de corriente por aquí. IC, ¿cuánto vale? No lo sé. RC sí que tengo 2,5K. Pero IC sabemos si tengo beta era 100. Y sé que la intensidad de colector, la grande, es la intensidad de base, la pequeña, por beta. Beta por IB. Intensidad de base, hemos dicho que era 0,016 miliamperios. 0,016 miliamperios. Beta vale 100. 100 por 0,016 es con relación, me queda 1,6 miliamperios. Ya tenemos IC 1,6 miliamperios. IC 1,6 miliamperios. IC 1,6. Entonces me quedará 1,6 por 2,5. 1,6 por 2,5 igual a 4. Aquí tengo 4 voltios. Me queda que 16 igual a 4 más VC. Despejo VC, 16 menos 4, 12 voltios. Caída de voltaje aquí, hemos puesto 0,2 si estuviera saturado, 12 voltios. 12 voltios mayor que 0,2 significa que no está saturado. Recordamos que un transistor puede estar en on, en off y saturado. Si está en off, el voltaje CE es el máximo, sería en este caso 16 voltios. Cuando está en on, cuando está saturado, el voltaje era 0,2 voltios, VC es 0,2 voltios, o sea, casi 0. Cuando está en on, en la zona activa, pues está entre 0,2 y 16. En este caso nos da 12 voltios, que está efectivamente entre 0 y 16 voltios. Aquí el voltaje siempre estará entre 0 y 16. Si es 0, 0,2 estará saturado. Si es mayor que 0,2 y menor que 16, estará en la zona activa. Y entonces podemos aplicar beta, que es lo que hemos hecho aquí. Esto lo podemos aplicar. IC igual a beta IB porque estamos en la zona activa. Si está en la zona saturada, no se puede aplicar. Ya tenemos entonces aquí. Entonces vamos ahora a hacer, antes, calcular la IC de saturación. Vamos a calcular la IC de saturación. Tenemos aquí esta gráfica, que es la que nos interesa. Siguiente página. Aquí insertamos una página antes de la recta de carga que nos ayudará a calcular la IC de saturación. La IC 1,6 es la que tengo ahora. Y VC 12 voltios. Bueno, que casi lo podemos dejar. Lo vamos a dejar. Y vamos a calcular entonces la IC de saturación. No me engancha. Bueno, la IC de saturación lo copiaré aparte y tengo 16 voltios.
la resistencia de 2,5 y el colector emisor I0. Si la IC es de saturación, quiere decir que la caída de voltaje C es 0,2. Ley de Kirchhoff, en este caso nos queda 16 voltios por voltaje total igual a voltaje RC más voltaje CE. El voltaje en RC, esto era 2,5K. 16 igual a VRC, la caída de voltaje aquí, VRC es IC por RC. Caída de voltaje, ley de Ohm, intensidad de colector por resistencia de colector más VC. VC, si está saturado, esto es 0,2. RC, 2,5. K, quito la K y me quedará en miliamperes. Esto es puedo despejar IC. 16 será a 2,5 IC más 0,2. 0,2 pasa restando, quedará 15,8 igual a 2,5 IC. De donde IC despejo 15,8 entre 2,5. 15,8 entre 2,5. Esto me da 632 miliamperios. Recordamos que estamos con miliamperios, pues estamos trabajando con gas. Aquí teníamos 1,6, ahora tengo 6,32 miliamperios. Ahí tenía 12 voltios y ahora aquí tengo 0,2 voltios. O sea, la intensidad máxima que puede atravesar este transistor es 632 miliamperios con esta resistencia. Si quito esta resistencia, me variará y podrá. Nos fijamos, podemos incluso decir aquí que IC, la intensidad en colector, es 15,8, que era el voltaje total, menos el voltaje colector emisor de saturación, partido por 2,5 por la resistencia del colector. Si varío el valor de la resistencia del colector, me variará la intensidad de saturación. Vamos a suponer que ahora pongo 5K. Entonces, intensidad de colector será, voltaje es el mismo, 15,8 entre 5K. 15,8 entre 5, 3,16 miliamperios. O sea, aquí estoy disminuyendo la intensidad que pasa, aumentando la resistencia de aquí. También puedo cambiar el voltaje. Si en lugar de 16 pongo 20 voltios, vamos a ver qué pasa. IC igual a 20 voltios. 20 menos 0,2, 19,8 voltios. Dividido entre, vamos a suponer que dejamos la de 2,5, 19,8 entre 2,5. 19,8 entre 2,5 igual a 7,92. Si aumento el voltaje, me aumenta también la intensidad que atraviesa este transistor. Entonces, recta de carga. La recta de carga utilizaremos esta fórmula. En lugar de 16 ponemos VCC, voltaje de colector de arriba, igual a ICRC más VC. VCC igual a ICRC más VCE. Aquí, si nos fijamos, estamos relacionando VC, que es esta variable de aquí, la recta de carga, con IC, que es este valor de aquí. Estas son las variables que variarán y para un valor de VCC dado y un valor de RC dado nos dará dos valores. Uno nos dará una recta de carga y si cambio el voltaje o la resistencia nos dará otro. En este caso teníamos 16 voltios igual a IC por RC, que es 2,5 más VC. Vemos lo primero los extremos de la recta de carga. Extremos. Los extremos de la recta de carga es cuando este es 0 o cuando IC es 0. Si VC es 0, ¿qué me queda? Pues VCC, si este es 0, me queda IC por RC. Y el otro extremo es, si IC es 0, me queda VCC es igual a VCE. Si este vale 0, este lo quito y VCC me queda igual a VC. Quito las dos rayas y ya está. VCC igual a IC por RC. Con nuestro caso concreto, vamos a hacerlo en azul. Aquí tengo que 16
es igual a IC por RC, que nos valía 2,5. Y IC es igual a 16 entre 2,5. Antes he puesto 15,8 entre 2,5, 6,32. Aquí 16, hemos dicho 6,32. Aquí propiamente esto es un pequeño error porque no estoy restando el pequeño voltaje que hay, pero vamos, es una aproximación que daría en lugar de 6,32, a lo mejor sale 6,30, pequeña diferencia. Ahí tengo 6,32, que es el IC de saturación, que hemos calculado precisamente antes, es el de saturación, que es 6,32 miliamperios. Vamos aquí y este es el punto 6,32 miliamperios y era para cuando VC es 0, o sea, VC es 0 es este punto de aquí y 6,32 miliamperios es este punto de aquí. Este es el extremo. Y el otro extremo, este es VCC igual a ICRC, que despejo IC y me queda VCC entre RC. Este punto de aquí, el 6,32, es VCC entre RC. En este caso, 16 entre 2,5, igual a 6,32. Punto de aquí. Y el otro es VCC igual a VCE. VCC es fijo, 16 voltios, pues VCE igual. Esto era cuando IC es 0. Esto es cuando IC es 0. IC es 0 en este punto de aquí. IC vale 0 aquí, 4, 3, 2, 1, 0. Pues cuando esto vale 0, VC vale 16, el voltaje que tenemos. Ya tenemos aquí los dos puntos. Como esto es una recta de carga, esto es una línea, es de primer grado, significa que unimos ahora los dos puntos y esta es la recta de carga. La recta de carga quiere decir que el transistor puede funcionar entre estos dos puntos. Concretamente, ¿cuál hemos visto nosotros? Teníamos que hemos calculado un valor que era este 1,6 y 12 voltios. IC 1,6 y 12 voltios. IC 1,6, aquí 4, 3, 2, 1, esto es el 1, esto será el 1,6. 1,6 miliamperios tendría que darnos, si hubiera esto bien hecho, más o menos sí, 12 voltios. O sea, nosotros estamos trabajando en este punto. Este sería el punto Q, punto donde estamos trabajando. De todas las posibilidades, con este transistor y con este voltaje, 16 voltios, y con una resistencia de 2,5 K, puedo estar trabajando en todos estos puntos. Y ahora, en el caso que tenemos, con 2, nos daba este de aquí, 1,6 miliamperios y 12 voltios. Pero si yo voy variando los valores, es como es fixed point, significa que está siempre en este punto. ¿Qué es lo que sucede aquí si ahora la recta de carga vamos a cambiar? Podemos cambiar dos cosas, el VCC o el RC. Hemos dicho que IC en función de VCC y teníamos fijo el VCC y el RC. Vamos a poner, en lugar RC ahora, vamos a poner otro valor, por ejemplo, valor de RC 2K. Volvemos a rehacer aquí las ecuaciones y vemos aquí que IC es VCC entre RC, esto de aquí, 16 entre 2,5. Ahora tengo que dividir 16 entre 2K para que me dé un extremo. 16 entre 2, 8 miliamperios. Y el otro punto, VCC es VC. Si no cambiado el 16 voltios, seguirá yendo para el 16 voltios. Tenemos en verde esta recta IC es 8 miliamperios, aquí da 6,3, esta estará aquí. Y como no he cambiado el voltaje, pues será lo mismo. El punto se encontrará aquí. Esta es para 2K y esta es para 2,5K. ¿Qué vemos? Que a medida que aumenta la resistencia, la pendiente baja, disminuye. Esto es, a medida que la resistencia aumenta, la recta irá bajando. De 2,5 a 2 he disminuido, sube. Si ahora pusiera 4K, vamos a poner 4K, 16 entre 4K me da 4 miliamperios. 4 sería aquí, vamos a hacerla en violeta, 4 miliamperios. He aumentado la resistencia a 4K, este de aquí es 4K. A medida que aumento la resistencia, la recta de carga va bajando. Y la otra cosa que podemos cambiar, uno es RC y otro es VCC. ¿Qué pasa si en lugar de 16 voltios pongo 20 voltios? Pues si pongo 20 voltios, la recta, veremos qué es lo que pasa aquí. VCC es igual a IC RC.
VCC es 20 voltios. Es igual a IC por RC. RC hemos dicho que era 2,5 el primero. Por lo tanto, IC será 20 entre 2,5. Divido 20 entre 2,5 y me da 8. Ahora este me da, bueno, ha dado casualidad que da 8 miliamperios. Con 20 voltios me da 8 miliamperios, digo casualidad porque da el mismo valor que antes, no por rojo, vamos a poner aquí. Ahora tengo 8 miliamperios. Esto es un extremo de la recta de carga. El otro hemos dicho que coincide con el valor del voltaje 20, por lo tanto el otro extremo será 20. Ahora aquí, esta recta de carga, con 20 voltios, ¿qué nos ha sucedido? La primera recta con 2,5K, esto es con 2,5K. Ahora vamos a borrar las de 2K y la de 4K. Si nos fijamos, nos ha quedado una recta más o menos paralela, 6 al 16, 8 al 20. Al aumentar el voltaje, lo que hace la recta se desplaza. He aumentado el voltaje. Si lo hubiera disminuido a 12, pues me quedaría lo mismo más o menos. Vamos a poner si fuera 12 voltios. Seguramente nos quedará una con la misma pendiente y en lugar de a 6 irá para... El voltaje hace que la curva se desplace arriba y abajo y hemos visto que antes la resistencia aumenta la resistencia y hace que la pendiente de la recta baje y disminuya. Y luego el transistor entre estos dos puntos, que es el máximo y el mínimo, el IC8 es cuando está saturado. Esto es el punto de corte, cuando no pasa corriente. Tenemos que aquí esto es IC igual a 0. Cuando hay 20 voltios entre el transistor emisor, aquí ya hemos dicho antes, que cuando aquí hay el voltaje es máximo, si aquí hay 16 voltios, es que no hay corriente, está en off. IC igual a 0. Cuando está a 0 voltios, la intensidad es la máxima. Y en cualquier otro punto estaremos en la recta de carga en uno de los puntos intermedios. Corte aquí. ¿Vale? Aquí podemos poner el corte, estos puntos de aquí, y saturación, estos puntos de aquí. Cualquier otro punto aquí, esto sería la zona activa, donde beta se cumple, y dependiendo del caso estaremos en un punto u otro. Normalmente que se aconseja, sobre todo si se utiliza el transistor como amplificador, estar en la zona media. O sea, si tengo 16 voltios, pues trabajar en el punto medio, que sería a 8 voltios de VC, y la intensidad en este caso sería pues 3,5 miliamperios. Si quisiéramos trabajar con este transistor en el punto medio, pues tendríamos que poner una resistencia de carga o buscar el punto para que nos dé 3,5 de corriente, ¿sí? Variando la resistencia, me varía el punto este y estaríamos trabajando aquí. Y 8 voltios serían los que quedarían aquí, ¿vale? Aquí tendríamos 8 voltios, que sería más o menos la mitad de 16, y la intensidad aquí, según aquella gráfica, más o menos nos daría, hemos dicho, unos, a ver, gráficamente, sí, 3,5 miliamperios, por ejemplo. 3,5 miliamperios. Bueno, vamos a calcularlo. Para que esto me dé 8 voltios, tengo 16 voltios, aplicamos el de Kirchhoff. Es igual a ICRC, caída de voltaje aquí, más caída de voltaje VC. Si yo quiero